Buen día, mi nombre es Juliet Joy Malagón, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pedagógica Nacional, y este es el proyecto investigativo para optar por el título de Magíster en Proyectos mediados por TIC de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos. El proyecto responde al nombre de Capacitación de Docentes de Secundaria para la integración de las TIC en el proceso pedagógico en el Colegio Sierra Morena. Este proyecto fue desarrollado en el Colegio Sierra Morena IED, situado en Ciudad Bolívar, localidad 19 de la ciudad de Bogotá. Esta zona se caracteriza por ser vulnerable en lo que a población, educación, seguridad, servicios públicos y demás se refiere. La institución cuenta con aproximadamente 6.000 estudiantes y 200 maestros distribuidos en 4 sedes y 9 jornadas. La propuesta se realizó en la sede A jornada tarde, donde laboran aproximadamente 50 docentes y 1.500 estudiantes. Es de aclarar que el proyecto se llevó a cabo con 8 docentes que aceptaron muy amablemente ser parte de la propuesta investigativa de formación para la integración de las TIC al proceso pedagógico de la institución. Es probable que surja el interrogante ¿por qué desarrollar este proyecto? Pues bien, este proyecto se desarrolló con el fin de formar y capacitar, además de actualizar a los docentes que están en servicio para contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional a través de la integración de las TIC. Esta capacitación docente se da dada principalmente por 2 objetivos. Una, desde las entidades gubernamentales a nivel nacional e internacional, como es el caso del Ministerio de Educación Nacional, UNESCO, MINTIC y las necesidades observadas en la sociedad actual. Además de la necesidad de la capacitación docente para actualizarse en las diferentes herramientas tecnológicas que deben ser integradas al aula dentro del proceso pedagógico. Ahora bien, ¿cómo se da el planteamiento del problema? Este surge a partir de la dificultad de los docentes para la incorporación de las TIC al proceso educativo. Esto se dio por cuenta del desconocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas que pueden ser integradas al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se detectó este problema? A través de ciertos instrumentos de recolección de datos como fueron, en primera instancia, durante el inicio del proyecto, una encuesta de diagnóstico realizada a los docentes que aceptaron participar, además de la observación de clases realizadas a los mismos. Y en un segundo momento, a través de la recolección de datos, a través de observaciones, implementación del proyecto. Esto a fin de identificar los elementos necesarios para capacitar a los docentes en la incorporación de las nuevas tecnologías al aula. ¿Cuál fue el objetivo principal? El plantear una ruta de formación docente en TIC para la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto dio lugar a la pregunta problema: ¿cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para iniciar un proceso de formación docente para la incorporación de algunas herramientas TIC en el quehacer pedagógico de los docentes del Colegio Sierra Morena IED? Los objetivos que direccionaron el derrotero de este proyecto fueron: el objetivo general era plantear una estrategia para iniciar un proceso de formación docente para la incorporación de algunas herramientas TIC en el quehacer pedagógico de los docentes de la institución. Por ello, se propusieron los objetivos específicos tales como: primero, determinar el nivel de competencias digitales que tienen los docentes antes de ser formados. Esto se hizo a través de la encuesta, diagnóstico y de observación de clases. En segundo lugar, se planteó como objetivo específico el identificar los elementos que se deben tener en cuenta para formar a los docentes del Colegio Sierra Morena para que incorporen las TIC en su práctica pedagógica. Y como tercer objetivo específico tenemos el describir una estrategia de formación en incorporación de TIC para los docentes de la institución. Los componentes del proyecto fueron:
Para lograr la incorporación de las TIC al proceso pedagógico se buscó el fortalecimiento de los docentes en las competencias digitales, en este caso la competencia tecnológica y pedagógica. Posteriormente se diseñó una ruta de formación docente en la cual se implementó inicialmente un módulo de sensibilización o aproximación de los estudiantes, en este caso los docentes, a las herramientas TIC, en lo que a su uso, manejo e integración al aula se refiere. Esto para llegar a la formación de docentes en TIC con respecto a las competencias digitales antes mencionadas. Para tener claridad en lo que el proyecto se refiere, vamos a basarnos en un sustento teórico desde algunos autores con respecto a lo que es la definición de las TIC. De acuerdo al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, estas son un conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento y almacenamiento y transmisión de información por medio de voz, datos, texto, video e imágenes. Esto fue publicado en el año 2009 por el Ministerio de las Nuevas Tecnologías. Por otro lado, de acuerdo a Segovia, estos son medios electrónicos divertidos dentro del proceso educativo. Esto lo afirmó en el año 2007. Y por último, tenemos a Griles, quien afirmó que es un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, además que incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y la parte audiovisual. Esto lo afirmó en el año 2008. Como se puede observar, en conclusión, de acuerdo a las tres aportaciones anteriores, estamos hablando de recursos netamente tecnológicos, con respecto a lo que hace referencia a equipos, programas, aplicaciones, redes y medios que facilitan el proyecto o el proceso educativo. Es decir, que el proceso pedagógico se facilita a través del uso de estas herramientas dentro del aula. Otro de los términos importantes de resaltar dentro del sustento teórico es la formación docente, la cual busca fomentar el emprendimiento en TIC desde los establecimientos educativos, es decir, desde los planteles con alto contenido de innovación. Por otro lado, también quiere poner en marcha un sistema nacional de alfabetización digital, es decir, el desarrollo de las competencias digitales, como se mencionó anteriormente, en este caso la competencia pedagógica y la competencia tecnológica. Esto a través de la capacitación de los docentes de todos los niveles con respecto al uso de las TIC, a fin de incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo desde la infancia, es decir, en todos los niveles de educación. Y por último, se busca ejercer mayor control en los cafés internet para seguridad de los niños. Esto está dado desde el Ministerio de Tecnologías de la Información en el año 2009. Otros entes gubernamentales que buscan regular este tipo de normativas está UNESCO, quien direcciona las competencias digitales, en este caso con base en este proyecto, la pedagógica y la tecnológica, el Ministerio de Educación Nacional y el MINTIC. Teniendo en cuenta el proyecto investigativo propuesto y específicamente el proyecto educativo, este se desarrolló con base en dos ejes fundamentales. El primero, que fue el planteamiento de una estrategia para la apropiación de las TIC en el proceso pedagógico, y una segunda, que fue la reflexión pedagógica. Esta con miras a concienciar a los docentes en su rol formador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de estas discusiones pedagógicas se evidenció el temor de los docentes por ser relegados o reemplazados por las nuevas tecnologías, pero gracias a estas charlas de carácter pedagógico se dio lugar a la reflexión y a la conclusión de que el docente está en la obligación, no solo por su profesionalismo, sino por los entes reguladores, a estarse formando y capacitando en el uso de estas herramientas tecnológicas, y que esto permite que el docente se convierta en el facilitador de un proceso pedagógico antes que ser simplemente el transmisor de conocimientos.
El enfoque pedagógico trabajado durante este proyecto fue la pedagogía conceptual, la cual, en palabras de Subiría, está definida como un modelo pedagógico de carácter formativo, no solo educativo, en tanto que asume como propósitos formar para la vida y el trabajo a partir del desarrollo de ciertas competencias. Esas competencias están enmarcadas o clasificadas como dimensiones. Tenemos en primer lugar la dimensión cognitiva, que hace referencia a los contenidos. Tenemos en segundo lugar la dimensión afectiva, es decir, cómo le afecta esos contenidos. Y tenemos una tercera dimensión que es la expresiva, es decir, cómo hace uso de lo que aprende, es decir, poner en práctica aquello que aprendió. Ahora veamos el diseño de la investigación. Es necesario partir de la definición de lo que es una investigación cualitativa, dado que este tipo de proyecto que se desarrolló aquí está enmarcado dentro de este enfoque. Bien, entonces la investigación cualitativa, según Strauss y Corbin, es cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Esto lo afirmó en el año 2008. En concordancia con lo que anteriormente se dijo, también están Rodríguez, Gil y García, quienes aducen que la investigación cualitativa es el estudio de la realidad en su contexto natural, tratando de sacar partido o interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las personas implicadas, en este caso los docentes. Esto lo afirmaron los autores en el año 1996. Por lo anterior se concluye que el proyecto que aquí se describió cumple con esas particularidades, por tanto, el método de análisis al cual se acude debe ser netamente interpretativo y por lo tanto subjetivo y susceptible de reinterpretación, es decir, guarda un carácter hermenéutico y con la posibilidad de encontrar nuevas causas y soluciones a los problemas planteados. Con respecto al método de análisis y teniendo en cuenta el método planteado por Taylor, quien lo referencia como un proyecto de investigación donde se caracteriza por ser analizado desde la parte inductiva, humanista y holística, se plantearon categorías a saber. Primero tenemos la disposición de los docentes, luego tenemos las habilidades de los docentes, apoyo institucional y los recursos tecnológicos. Cabe aclarar que las categorías que recientemente se mencionaron son de carácter a priori, es decir, fueron identificadas al inicio del proyecto. Como instrumentos de recolección de datos, se utilizaron en primera instancia una encuesta de carácter diagnóstico para determinar cuál era el nivel de competencia tecnológica que tenían los docentes. Teníamos una observación de clases a los docentes que muy amablemente aceptaron formar parte del proyecto, y dentro del segundo momento, para la recolección de datos, se utilizaron registros videográficos, fotográficos, observaciones de clase. Luego se dio la implementación del módulo. Como se había dicho inicialmente, solo se dio la posibilidad de la implementación del módulo de sensibilización o aproximación de los docentes al proyecto educativo a través de las TIC, por cuanto no hubo el tiempo suficiente para el desarrollo de todo el proyecto, es decir, de los 4 módulos propuestos. La población que tuvimos, obviamente con las particularidades de la homogeneidad, tenemos lo que fueron los docentes del Colegio Sierra Morena, de la sede a jornada tarde, y la muestra fueron 8 docentes que aceptaron ser partícipes. Luego, como se había dicho con antelación, surgieron unas categorías emergentes, las cuales eran la percepción de los docentes, la incorporación de las TIC al aula y el trabajo colaborativo. Todo esto dio lugar al análisis de datos, cuya información fue recolectada, como ya se mencionó. Cabe reiterar que el método de análisis, de acuerdo a Taylor, fue de carácter humanista, inductivo interpretativo y holístico. Humanista por cuanto se tiene en cuenta al docente como ser humano, e inductivo porque hay la posibilidad de hacer la interpretación y reinterpretación desde la hermenéutica de los datos recolectados con el fin de dar nuevas hipótesis o teorías a partir de la pregunta problema, y de carácter holístico por cuanto se tienen en cuenta absolutamente todos los factores que hacen parte de la investigación.
Ahora bien, pasemos a la descripción de la ruta de formación. La ruta de formación propuesta, llamada Aprendamos y Practicamos, estaba dividida en 4 cursos o módulos. El primer curso respondió al nombre de Acercándonos a las TIC y era la sensibilización o aproximación de los docentes a las competencias digitales. La segunda fue llamada Muy interesante aprender. En esta se implementaba o se enseñaba a propósito del uso pedagógico de las redes sociales. El tercer módulo, llamado Aprendiendo con los dispositivos digitales, hacía referencia al uso de televisor, en este caso un Smart TV, tablero digital, tabletas, portátiles y video BIM. Y un cuarto módulo que es el denominado Este es mi espacio para aprender, direccionado hacia los ambientes personales de aprendizaje o los Personal Learning Environment. Como se había informado anteriormente, solo hubo lugar a la implementación de uno de los módulos propuestos y este primer curso tuvo como nombre Acercándose a las TIC. Como se dijo, era el módulo de sensibilización o aproximación de los docentes hacia las nuevas tecnologías. Este a su vez se subdividió en 2 submódulos. El primero, competencias digitales del siglo XXI. En este módulo se buscaba el desarrollo de las competencias digitales. Las evidencias se buscaba que fueran implementadas o desarrolladas a través del programa Word. Y el segundo, que era un conversatorio pedagógico, cuyo objetivo era la sensibilización a propósito de las TIC como apoyo a la práctica pedagógica. Las evidencias se buscaba que fuesen presentadas en PowerPoint y en Excel. A continuación, se dará la oportunidad de observar algunas fotografías de los docentes asistentes a la implementación de dicho proyecto. Ahora, con respecto a las conclusiones y en palabras de Pardinas, tan importante como el desarrollo del proyecto investigativo son las conclusiones, las cuales dan luces respecto a los resultados obtenidos. Esto lo dijo en el año 2005. Las conclusiones deben dar claridad con respecto a si la hipótesis, en este caso la pregunta problema planteada, fue comprobada o no. Por tal razón, vamos a dar conclusión a cada una de las categorías que se establecieron, tanto a priori como las categorías inductivas. Con respecto a la comprobación de las categorías a priori o las variables, tenemos en primer lugar la disposición de los docentes. Esta fue positiva en tanto las actividades propuestas para ser desarrolladas durante la sesión o taller. Sin embargo, adujeron que no contaban con el tiempo suficiente para elaborar las actividades extra clase, por lo cual no hay documentos que evidencien el trabajo de los docentes desarrollado en las sesiones y el grado de comprensión de los temas tratados. Con respecto a la asistencia de los docentes, hubo brotes de impuntualidad o inasistencia a las sesiones. Con respecto a la variable habilidades de los docentes, se evidenció que durante las explicaciones dadas a los 8 docentes para la realización de las actividades asignadas, solo uno de ellos daba muestra de no comprender el manejo de las herramientas básicas tales como Word o PowerPoint. Sin embargo, cabe aclarar que no se observó interés por parte de algunos de ellos para solicitar tutoría, extra clase o aclaración extra sesión. Posteriormente tenemos la variable destrezas de los docentes para el manejo de las TIC. Al momento de desarrollar las actividades de los docentes, solo uno de los docentes dio cuenta de buen manejo de las herramientas TIC y por lo tanto se evidenciaba que las incorporaba a su quehacer pedagógico. Con respecto al apoyo institucional, si bien es cierto que las directivas, en este caso la rectora, autorizaron la realización de las actividades incluidas en la implementación del proyecto, solamente se contaba con el espacio intermedio, un pequeño espacio entre jornada, tarde y mañana, es decir, no se permitió la descarga horaria para el desarrollo del proyecto,
pese a que era una labor de capacitación para la actualización a nivel tecnológico de los docentes y que además está regulado por diferentes entidades gubernamentales a nivel nacional e internacional. Adicionalmente a lo anterior, los espacios físicos no se encontraban generalmente a disposición para las sesiones planeadas. Por lo tanto, muchas veces se perdió tiempo, dado que las actividades planeadas no se podían desarrollar en el espacio temporal y físico para el cual se había asignado. Por último, dentro de las variables de la categorización a priori tenemos los recursos tecnológicos. La institución cuenta con una amplia variedad de dispositivos electrónicos, en este caso Smart TV, tabletas digitales, computadores portátiles, tablero digital y conectividad a Internet. Sin embargo, no presentan el mejor estado, lo cual dificultó un poco algunas de las sesiones propuestas. Del desarrollo del proyecto se extrajeron algunas conclusiones, como se pudo evidenciar que el proyecto fue atractivo tanto para docentes participantes como para los directivos de la institución, y gracias a ello se dieron los espacios para la realización del mismo, aunque es de aclarar que no se permitió licenciar estudiantes o descarga de clase a docentes, pese a que esta capacitación está regulada ya por algunos entes gubernamentales, como se ha mencionado anteriormente. Ahora, con respecto a las categorías emergentes, tenemos la percepción de los docentes. Gracias a las disertaciones de los docentes a propósito del rol actual y futuro de los profesores, se dio cuenta del temor latente por ser reemplazados en su rol de docentes desde la óptica tecnológica, es decir, en el sí a ser docente. Sin embargo, se unificaron los criterios al concluir que la parte formativa y humana del profesor nunca podría ser reemplazada, dado que el docente como ser tiene la posibilidad de detectar o evidenciar situaciones que no puede realizar la inteligencia artificial. Tenemos como segunda variable la incorporación de las TIC al aula. Los docentes concluyeron que evidentemente las TIC son un elemento importante dentro del proceso pedagógico, pero que no son de carácter fundamental. En otras palabras, son una herramienta pedagógica y no el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto debe darse el maestro como agente facilitador de procesos. Y por último tenemos la variable trabajo colaborativo. Dentro del desarrollo de la actividad propuesta, durante las sesiones se observó la camaradería y el apoyo entre pares para la comprensión de los temas explicados. Sin embargo, no se evidenció apoyo extraclase para la resolución o asesoramiento en los temas tratados dentro del taller. Como conclusión general de la realización de este proyecto, tenemos que fue un proyecto diseñado con grandes expectativas por su implementación, expectaciones que no fueron cumplidas a cabalidad, dado que se presentaron situaciones como el caso del paro de maestros, que no permitió sacar el máximo de provecho de todo lo propuesto. Pero por otro lado, se observó la buena actitud de los participantes, dejando la posibilidad abierta para continuar con el proyecto, realizando los ajustes pertinentes para tal fin. Además, es de acotar que en la actualidad es una necesidad preponderante para los docentes, por lo cual los directivos de la institución deben permitir los espacios necesarios para llevar a cabo este tipo de capacitaciones con mira a la formación docente en TIC y que finalmente redundará en el proceso pedagógico. Haciendo referencia a las perspectivas que se tuvieron en cuenta al finalizar la implementación de este proyecto, tenemos fundamentalmente dos. Una que fue el espacio de reflexión pedagógica, en el cual pues se dio lugar a unos conversatorios bastante enriquecedores con respecto a la labor pedagógica y básicamente con respecto al desempeño del maestro en su rol de facilitador, que su papel no puede ser relegado ni podría ser relegado visto desde la parte humanística, por cuanto es el encargado de formar a seres humanos. Y a nivel pedagógico, se hace necesaria la apropiación de las instituciones para el aprovisionamiento de los recursos necesarios para que se institucionalicen este tipo de proyectos. Teniendo en cuenta los dos factores anteriormente mencionados, hay alta probabilidad, no solo por los dos elementos ya mencionados, sino también porque se generaron las herramientas como fue el diseño del proyecto
para que se sostenga dentro de la institución y que permita la capacitación de todos los docentes que hacen parte del colegio. Es decir, con los ajustes pertinentes, es probable que este proyecto tenga la posibilidad de desarrollarse para todo el colegio con miras a la capacitación y entrenamiento de los docentes en la incorporación y apropiación de las TIC dentro del proceso pedagógico. A continuación se relacionan algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este video. Mil gracias por la amable atención prestada y quedo atenta a cualquier información o sugerencia a propósito del proyecto aquí descrito. Muchas gracias.